Digo, de entrada yo no leo casi autores, salvo amigos como Rafa Saavedra, por ejemplo, J.M. Servín. No leo casi nada de lo que está produciendo digo, creo que es una cuestión mutua, ¿no? Yo también entiendo que la gran mayoría de los escritores o del medio literario no recurre mucho a mi obra y entonces pues son bien correspondidos. Comencé leyendo cuando la realidad que me rodeaba no me agradaba del todo, ¿no? Y ya que empecé a leer, que me empecé a apasionar por algunos autores, me di cuenta de que la gran mayoría de sus obras, sobre todo en el caso de las mexicanas, no abordaban mucho la realidad que yo vivía y me dieron ganas de hacer algo al respecto. Para empezar, siempre sentía que los personajes tenían un poco de falsos, que siempre había esta idea preconcebida de literatura, que le faltaba algo de lo que era la vida que tú podías encontrar a lo mejor en las páginas de otros autores, ¿no? Por ejemplo, Crimen y Castigo es un libro que aunque no vivimos en la Rusia de Dostoyevsky, está lleno de vitalidad. Eso es lo que yo sentía que no había y pensé que yo podía hacer algo al respecto. Me interesa más lo que voy a narrar que el hecho de pensar que estoy escribiendo un cuento y que es importante la técnica o que es importante el lenguaje o que no haya palabras repetidas, que no haya cacofonías. Muchas veces el lenguaje tiene sus propias riquezas y virtudes, incluso en esas cosas que la mayoría de los literatos consideran como errores o cosas que se deben de evitar. Entonces la única cuestión es tener el ojo abierto a lo que sucede a tu alrededor, a los pequeños detalles, a los modos de hablar, para dotar de vida lo que narras, ¿no? Estoy presentando Posthumano, que es una recopilación de ensayos que he venido escribiendo desde hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, que aborda la situación del hombre en la vida contemporánea, sobre todo a partir de la idea de creer que el concepto de hombre se ha ido minando con respecto a cómo se le veía antes de lo que podríamos llamar el posmodernismo, ¿no? Todos estos autores han terminado por deconstruir los elementos que de una u otra manera daban cuerpo al concepto de hombre. Entonces, entre otras cosas, se analiza la pornografía, se analiza la situación de la infancia, el por qué los niños ahora pasan tanto tiempo sin la compañía de los adultos y qué consecuencias trae todo esto, el modo en que algunos artistas han puesto en entredicho la llamada o la supuesta perfección del cuerpo humano y tratan de hacer propuestas, ¿no? Distintas, incluyendo su propio cuerpo como lienzo, ¿no? Y bueno, pues ofrece un panorama así general más o menos a partir de esas guías. El otro libro es Ya no quiero ser mexicano, es una recopilación de textos escritos bajo la técnica de la crónica, muy vivenciales, en donde a partir de situaciones concretas muy específicas de la vida cotidiana, el personaje se va enfrentando al concepto de mexicanidad que impera tanto en nuestro país como en el extranjero, ¿no? Y él se enfrenta también a sus propios estereotipos con respecto a otros países cuando va a ellos, ¿no? Bueno, he leído a Crosswhite, he leído a Rafa y a Yepes y son tres personajes completamente distintos. De alguna manera me sería muy difícil encontrarles relación a uno con otro y sin embargo creo que el punto que sería común sería que hay autenticidad, se sienten escritores auténticos, ¿no? Pues Tijuana me parece una de las ciudades más fascinantes que conozco, porque más allá de la belleza turística, que es lo que siempre nos tratan de vender de una ciudad, es una ciudad muy reciente comparada con otras ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo. Es una ciudad que no está construida a partir de la planeación o de la fundación, la idea de fundación, sino que es una ciudad que ha crecido en base a la espontaneidad. No tiene un centro, pues, donde se asienten el poder político, el poder religioso, las universidades, como sucedió en la Ciudad de México. Aquí, al contrario, todo es dispersión y sin embargo es uno de los lugares más dinámicos que uno puede visitar en el país. Uno de los lugares también más despreocupados en un momento dado. Yo siento que en la gran mayoría de las ciudades del país
la mayoría de la gente siempre está tratando de guardar las formas con respecto a sí mismos, con respecto a su ciudad. Y Tijuana no, Tijuana es mucho más desparpajada en ese sentido, y la verdad es que se siente y se agradece, ¿no? Cuando uno está aquí, el poder estar en un lugar donde no hay que estar como fingiendo,